Eh, Déjeme con tiempo explicarle que si la calidad de la transmisión de este lado no es óptima, es debido a que tengo problemas técnicos y que posiblemente de mi lado no pueda terminar el programa. Y María, que me está escuchando, eh, posiblemente sea quien se quede realizándolo, porque desde el día de ayer, cuando estaba haciendo el programa anterior, tenemos un problema con la energía eléctrica. Tenemos más de 24 horas sin energía eléctrica y usted sabe que no tenemos internet. Hemos tenido que cambiar de equipos para poder estar en el aire. El internet que estamos utilizando es de un celular y eso quiere decir que en cualquier momento todos nuestros equipos que aún tienen un poco de energía eléctrica pueden sucumbir. En el caso del celular, que tiene muy poca carga, una computadora que hemos tenido que buscar de emergencia, etcétera. A pesar de los llamados que se le han hecho a la CDE, eh, siempre dice que vienen y vienen y no acaban de llegar. En un circuito dice que es 24 horas, donde todo el mundo paga su energía eléctrica, pero no tenemos más de 24 horas. Eh, es la situación que tenemos. Mire, ahora es cuando la cosa se ha puesto buena. Dice el presidente de la República Dominicana, aquel que sirvió de testigo y de garante al acuerdo FIAO, que sí que él estuvo ahí en la firma de ese pacto, pero que no se le puso monto. Es verdad, señor presidente, no se le puso monto. Y usted como garante de ese pacto, usted como el primer mandatario del país, tampoco puede hacer como Pilato y lavarse las manos. Porque es verdad que no se puso monto, por eso la ADP puede pedir hasta 50%. Bueno, y el ministerio pudiera ofertar un 2%, porque nadie puso monto. Pero eso no es el caso. Hay que ir al sentido común. Hay que ir a la lógica, señor presidente, y ver si lo que oferta uno y lo que está solicitando el otro, si es lo adecuado o no. Y si no, entonces, transarse en un punto intermedio. Yo creo que usted, señor presidente, le hace un papel eh, 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 poco agradable, poco positivo al país, cuando usted dice, no, pero ahí no se puso monto. Entonces esto quiere decir que como no se puso monto, hasta el 1% pudiera ser, y se estaría cumpliendo con el pacto. No, así no. ¿Por qué? Entonces, eh, se ve que es un acuerdo de parte de uno de los lados con mala fe. No se puso monto, pero siempre ese pacto giró en cuanto a la dignificación del magisterio. Y dignificar al magisterio es ponerlo en condiciones ni siquiera mejor a los años anteriores, como debería de ser. Es ponerlo más o menos igual a que adquieran lo que han perdido fruto de la inflación que su mismo gobierno no niega, porque son las estadísticas oficiales que dicen en cuánto ha sido la inflación. Pero son los organismos del Estado que desde el 2017 hasta la fecha han ido señalando cuál ha sido la inflación año por año. Entonces, si usted, señor presidente, hace la suma de la inflación acumulada desde el año 2018, porque en el 2017 se recibió el último incremento, hasta este año 2022, entonces usted se dará cuenta que aunque no se puso monto, se habló de una dignificación del magisterio.
la ADP hizo prácticamente un pacto de caballeros, que yo dije un pacto fiado, pero el fiado depende de la palabra de los interlocutores. Ahora no puedo decir que ahí no hubo monto, porque es verdad. ¿Y cuál es el otro caso de ese monto, señor presidente? Que desde el Ministerio de Educación violan el procedimiento de conformación del presupuesto, porque quienes lo hacen son unos burócratas del ministerio, ¿eh? Y violando lo que está establecido en la Ley de Educación, de que es el Consejo Nacional de Educación, el ministro le presenta al Consejo Nacional de Educación el presupuesto, el Consejo Nacional de Educación entonces lo aprueba, y entonces que debe ser enviado al Poder Ejecutivo. Y entonces esto se hace al revés. El ministro hace su presupuesto, lo envía al Poder Ejecutivo, o sea, a las comisiones, para que el Poder Ejecutivo introduzca las partidas, y luego de allá para acá, entonces se lo presenta al Consejo Nacional de Educación. Es más, ni siquiera se lo presenta, se lo envía. Por eso algunos se preguntarían, bueno, pero si en el presupuesto de educación lo que había no era 7, sino un 5% para incremento salarial, ¿por qué la Asociación Dominicana de Profesores desde ese momento no comenzó a reclamar para que se buscaran las partidas antes de enviarse el presupuesto a la comisión que se encarga de empalmar los presupuestos de cada una de las instituciones? Porque para educación el presupuesto es diferente, porque educación sabe cuál es el porcentaje que le toca, a diferencia de otras instituciones. Entonces el ministerio lo que hace es la distribución, pero hizo su distribución, pero la envió directamente al Poder Ejecutivo. No lo pasó primero al Consejo Nacional de Educación para que se discutiera. Al Consejo Nacional de Educación se lo envió después que fue promulgado el presupuesto por el Estado. Yo le preguntaba a Estanislao, ¿y dónde está el proyecto de presupuesto como se hacía anteriormente? Dice, no, eso no nos lo han enviado. Y las dos veces que este ministerio ha organizado el presupuesto, lo ha hecho de esa manera. Y no es sin que el Consejo lo vea antes de, es que lo ve después de. Porque si fuera de lo contrario, entonces uno dijera, no, pero que la Asociación Dominicana de Profesores sabía cuánto era el incremento salarial para este mes, para este año, pero no lo sabía por la forma en que se maneja esa partida presupuestaria del Ministerio de Educación. Entonces ahora hay un tranque, y el tranque está de que para el Ministerio de Educación poder incrementar la partida para pasar de 5 a 7, por cierto, tuvo que eliminar unos proyectos que habían, no voy a decir cuál, para no echarle gasolina al fuego, porque esta es nuestra misión. Y para poder llegar a otro 10%, tiene que eliminar otro programa importantísimo para llegar a un 10%. ¿Por qué? Bueno, porque de todas maneras, para poder incrementar las partidas de alguna de las de los organismos internos del Ministerio de Educación, hay que hacer entonces quitarle a un lado y ponerle a otro, porque ya ese presupuesto está armado en base a la cantidad de recursos que le corresponden al Ministerio de Educación del 4% o del 16% del presupuesto, el que sea mayor de los dos. Entonces, por ahí es que está el tranque. Ahora, señor presidente, usted conoce la palabra del gallero. ¿Ah? Es una palabra que pesa mucho. Y aunque es verdad que no se colocó monto,
el monto que lo ponga el sentido común, el monto que lo ponga la inteligencia y la buena fe de no crear un conflicto, sino de resolver un conflicto. Como no se ha puesto un monto, que le digan sus asesores cómo ha sido la inflación y cómo ha impactado el salario de todo el mundo. Pero en este caso, los maestros son los que están exigiendo su incremento salarial y fue con los que ustedes firmaron su acuerdo. Y que no pueden ir a buscar los capítulos del pacto educativo donde establece que la Asociación Dominicana de Profesores no va a paralizar la docencia, porque también el mismo pacto dice que el Estado garantiza la dignificación magisterial, de que el maestro viva dignamente y que yo lo he repetido varias veces. Ustedes ven por qué, señores de la Asociación Dominicana de Profesores, yo decía que el Estado se comprometía a la dignificación magistral. Yo decía que eso era un genérico, que eso era semántico, que eso debió hablar no de números, ¿eh? Pero sí que debió ser mucho más concreto. E incluso se lo pregunté en una entrevista que tiene que estar ahí a un expresidente o un exsecretario general de la Asociación Dominicana de Profesores y exministro de Educación. Yo se lo pregunté, esa, esa situación. Que si no, porque no se puede poner un número, y yo sí, pero que la ADP se está comprometiendo a cosas concretas. Y el Ministerio de Educación y el Estado, no el Ministerio de Educación, el Estado, el Estado lo que se está comprometiendo es con algo genérico. Y como es algo genérico, puede salirles diciendo, como lo dice el presidente actualmente, no había montos. Señor presidente, el monto lo pone el sentido común entonces, la razonabilidad. Hay que razonar. Lo justo es que pone el monto en esta situación. Es lo que viabilice la solución de un conflicto. Ese es el monto que se debe de poner. Entonces usted no puede, señor presidente, que usted es la última instancia donde se recurre cuando es un conflicto y como se ha recurrido a usted no puede eh, 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 hacer y dar esa explicación. Usted debió decir, vamos a ver cómo no se puso monto, vamos a ver en la medida de las posibilidades cómo nos acercamos. Usted y yo, porque eso es la negociación, cómo nos acercamos. Ni 25 porque es demasiado y 7 porque es muy poco. Y cuando usted nieve no es que 25 es demasiado, sino que tal vez las condiciones no lo permitan. Y tal vez 7 no es que es muy poco, tal vez que es que las condiciones no hay para ofertar más. Pues entonces se busca un arreglo, se hace una contrapropuesta, porque no puede ser de borrar, de rechazar de plano la propuesta del interlocutor que está del otro lado de la mesa. Las negociaciones no son un camino de una sola vía. Las negociaciones es un camino de dos vías. Y hay que escuchar lo que dice uno y lo que dice el otro. Y lo razonable sea lo que impere. Pero la razonabilidad no puede estar cuando uno dice, no pusimos monto, ahora yo pongo lo que yo quiera. No, no puede ser así. O pongo lo que las circunstancias me lo permitan, y esa es otra cosa. Esa es otra explicación que pudiera dar el señor presidente.
y tal vez comprometerse a establecer, digo yo, tal vez si quieren hacer otro acuerdo fiado de nuevo. Y si van a hacer otro acuerdo fiado, que por lo menos se ponga el monto para que no salga a reducir esa odiosa palabra de poco confiable de decir no hay monto, no había monto establecido. Así no, señor presidente. Usted tiene que jugar su papel y los maestros, las maestras, la comunidad educativa confía en que si la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación no pueden ponerse de acuerdo, que por lo menos con usted pudiera llegarse a un acuerdo intermedio o un acuerdo que conlleve algún tipo de propuesta inmediata y una propuesta y que luego haya una propuesta complementaria, de forma tal que los maestros y las maestras, la comunidad educativa, se sienta que la propuesta que se le hace desde el Poder Ejecutivo es una propuesta que es lo que las circunstancias permiten.